voy a explicar mi proyecto de la materia de Machine Learning del tema de algoritmos no supervisados. El mismo se denomina tráfico inteligente y se dedica a hacer un análisis no supervisado, por eso son algoritmos no supervisados, de la congestión vial de las ciudades del Alto y La Paz. Entonces, aquí es un poco de lo que vamos a ver, una introducción, cómo se adquirieron los datos, cómo se hizo la matriz de características, los modelos que se utilizaron, el pipeline y las decisiones de diseño y el dashboard interactivo que ahora les voy a mostrar. Entonces, para introducir, primero tenemos que saber qué tan complejo es intentar calcular el tráfico de las vías en ciudades como La Paz y El Alto. Primero que La Paz es una hollada gigante con un montón de calles súper intrínsecas y El Alto pasa lo mismo, es una planicie enorme y ambas comparten una característica común que es muy importante. No son planificadas. Ambas ciudades no tienen planificación urbana ni vial, como sería una ciudad como Santa Cruz. Por lo tanto, el tráfico es algo muy complicado porque muchas de estas calles surgieron de manera espontánea. O sea, muchas personas construían sus casas y así surgieron muchas de las vías, sobre todo en las zonas periféricas que ahora constituyen gran parte de la ciudad. Entonces, para crear un modelo que determine si una zona es congestionada o no, no podemos tener etiquetas previas porque sería un trabajo enorme y complejo. Es por eso que vamos a ir a los modelos no supervisados. Entonces, ¿por qué vamos a usar estos algoritmos? Como ya les dije, es por la complejidad. Si tuviéramos modelos supervisados, eso significa que cada calle tendría que tener una etiqueta que clasifica si es congestionada o no congestionada o con mediana congestión. Y esto, primero que requiere expertos, tiempo y dinero. Y si incluso tendríamos alguna medida y podríamos hacerlo de manera algorítmica y automatizarlo, por ejemplo, tengo X medida que mide el tráfico. Entonces, para determinar si una calle tiene tráfico o no, tendría que poner un umbral. Entonces, si esta medida es mayor a este umbral, tiene tráfico. Si es menor a este umbral, no tiene tráfico. Y si está igual al umbral, es tráfico medio, por decir algo. Pero el problema es que primero tenemos que preguntarnos, ¿es esta medida justa? ¿Se ajusta a todos los casos? Porque hay calles, por ejemplo, una calle estrecha en el centro, antigua, con algunos pocos vehículos puede ya estar atascada, comparada con una avenida grande que puede tener hasta 10 veces la misma cantidad de vehículos que la calle estrecha y estar expedita. Entonces, depende mucho de la medida que utilicemos y el umbral tendría que ser adaptativo, o sea, adaptarse de tipo de vía a zona, etcétera. Y eso es un gran trabajo. Entonces, es por eso que vamos a tomar el enfoque no supervisado, donde el algoritmo, solo con matemáticas, va a ir descubriendo esos patrones subyacentes que solo los datos pueden revelar. Y que, por ejemplo, un humano no vería a simple vista o para verlo tendría que analizar mucho los datos. Es una especie de intuición que tiene la máquina y va a decidir cómo clasificar las calles. Y estas definiciones no existían a priori, o sea, no hay nadie que las etiquetó antes, por eso es aprendizaje no supervisado. Entonces, primero, ¿cómo medí la congestión? La medí con la medida que nos da la Distance Matrix API de Google, que es precisamente con la que saqué las congestiones de las calles e hice el análisis y la clasificación, llamada Jam Factor. Jam Factor es una proporción de tiempos. Es cuánto tiempo te toma estar en una vía cuando la misma tiene tráfico y cuánto tiempo te toma estar en la misma vía cuando está expedito con el tráfico esperado. Entonces, con esta proporción vamos a tener distintos valores. El normal es el de tráfico fluido igual a 1. Primero hay que recalcar que los valores del jam factor son no negativos siempre. Y luego van subiendo. O sea, 1 es lo normal, menos de 1 es que no hay casi nada de autos, más de 1 es que tarda una X cantidad de tiempo más de lo normal. Por ejemplo, un jam factor de 2.5 es que tardas 2.5 veces más en ese tramo cuando hay tráfico de lo normal. Entonces, en La Paz, aproximadamente y en promedio oscila entre 1 y 3.5, pero hay calles que, por ejemplo, tienen un jam factor de 7.5. Y eso que somos una ciudad pequeña y no tan avanzada. En otras urbes más grandes, por ejemplo en Estados Unidos, fácilmente vamos a poder hallar highways con un jam factor de 10, 15, hasta 20. Así que ahí ya nos podemos dar cuenta de cómo maneja la congestión. Y estos datos los saqué de la Distance Matrix API, que ahora les voy a explicar cómo funciona. Pero antes, ¿cómo obtuve toda la red vial de La Paz y del Alto? Utilicé OSMNX, que es un grafo vial que nos da OpenStreetMap, que es de código abierto y nos da muchos datos viales y georreferenciados. Entonces, este es un grafo porque tiene nodos y aristas. Y cada nodo y arista tiene una latitud y longitud, o sea, una ubicación georreferenciada. Al igual que un promedio, una especie de centroide para representar a la vía. Aquí podemos ver toda la ciudad de La Paz en el grafo y no
pude usar toda la ciudad. Eso primero. ¿Por qué no pude usar toda la ciudad? Porque en la Distance Matrix API, lamentablemente, para obtener la información gastamos tokens de la consola cloud de Google. Afortunadamente, cuando inicié sesión, me regalaron $300 en tokens. Imagínense que cada petición a la API cuesta como centavos de dólar. Y aún así, haciendo la petición para 250 calles, he gastado los $300 en peticiones. Entonces, imagínense tomar toda la ciudad de La Paz, costaría un montón. Entonces, no es viable para un proyecto académico. Probablemente para algo profesional sí requeriría el presupuesto y una licitación, pero ahora mismo no pude. Es por eso que hice un muestreo estratificado. El muestreo estratificado garantiza que todo el tipo, es que no garantiza, pero no garantiza al 100%, pero sí que da fiabilidad a que cada tipo de calle con distintas características esté bien representada dentro de mis 250 segmentos elegidos para el análisis con modelos no supervisados. Entonces, aquí podemos ver un poco de la extracción cruda de los datos. Podemos ver que cada calle tiene un ID, esto es obvio en cualquier base de datos. Estos son precisamente los nodos y las aristas, la latitud del nodo, la latitud de la arista. Bueno, en este caso son ambos nodos, las latitudes y las longitudes. El tipo de vía que podemos ver que hay highway, que es carretera, que no existe en este caso. eh, Residencial, secundaria, terciaria, primaria, sin clasificar. Secundaria, pero de link, o sea, como de unión. Luego tenemos la longitud de la calle, la latitud y la longitud del centroide, o sea, un promedio del mismo. Entonces, esos son los datos que se extrayeron de OSMNX. Ahora, luego utilicé la Distance Matrix API. La Distance Matrix API es la que precisamente me da los datos de la congestión. Entonces aquí puedo ver cómo fui recolectando los datos de la Distance Matrix API. En este caso, lo que me dio es el segmento, el ID del segmento, el nombre de la calle, que bueno, no lo pude obtener, pero lo tienen los datos de OSMNX, así que lo hago coincidir. Esta es la velocidad, que ahora les voy, la velocidad con tráfico y la velocidad sin tráfico. Y de ahí se saca el jam factor. El timestamp es cuando se obtuvo esto, la latitud y la longitud, que es lo que voy a hacer coincidir con los datos de OSMNX para identificar las calles, el tipo de calle y el tipo de día. ¿Esto qué es el tipo de día? Como les dije, como los tokens y las peticiones son limitadas para no gastarme 800 millones de dólares en el trabajo, lo que hice es agarrar 4 días de una semana. Lunes, miércoles, viernes y sábado, que me parecen días representativos del tráfico. Lunes es el típico día laboral, con unos picos bien marcados para la hora del mediodía y en la tarde para la salida del trabajo, y igual temprano en la mañana. Miércoles es mitad de semana, donde se ven los mismos patrones del lunes, pero algunos empiezan a suavizar más, porque ya estamos en medio de la semana. Viernes, que bueno, es un día laboral normal, pero tiene tráfico extra debido a salidas y cosas que se dan porque ya está cercano al fin de semana. El sábado es 100% tráfico de fin de semana, porque no hay colegios y muchas oficinas no directamente no abren o no atienden. Entonces, así funciona un poco el perfil de la congestión. Y estos 4 días representativos son los que obtuve. Entonces, ¿cómo funcionan los datos que se recolectaron? Como les dije, se recolectan todos estos y luego construye una matriz de características. Entonces, ¿cómo se construye esta matriz? Cada calle va a corresponder a un vector de números que y estos vectores juntos van a crear una matriz que va a ser de 250, que son las 250 calles que obtuve mediante el muestreo estratificado, y 96, que corresponde a los 4 días, y tengo el registro del jam factor promedio de cada hora. Entonces son 24 horas por 4. 250 por 96, esa es mi matriz de características. Aquí la podemos ver un poco, podemos ver que tenemos el ID del segmento y tenemos el jam factor del lunes a las 12, jam factor del lunes a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y así sucesivamente hasta el sábado a las 11. Entonces, esas son las horas que tenemos precisamente y es toda la matriz de características con la cual vamos a aplicar los modelos no supervisados. Entonces, es importante clarificar que estos datos son predictivos. O sea, yo no estoy obteniendo datos viales en tiempo real. La Distance Matrix API sí devuelve datos en tiempo real, pero imagínense, para recolectar los datos de estos 4 días, hubiera tenido que tener mi PC encendida todo el día recolectando los datos viales. Entonces, para facilitar el trabajo, lo que hice es, la Distance Matrix API tiene un modelo predictivo que está entrenado con todos los datos viales que ellos toman. ¿Cómo toman estos datos viales? Cuando uno prende la ubicación en Google Maps o está por defecto y va transitando la calle, Google Maps
cronometra el tiempo que toma en cada calle y en base a eso saca el jump factor de cada una de estas calles y lo sube a la Distance Matrix API. Obviamente es estimado, ¿no? Porque no todas las personas usan Google Maps ni tienen eh, su ubicación encendida, pero es una muy buena estimación realmente. Entonces, con todos esos datos, Google entrena modelos mucho más sofisticados que los que vamos a usar ahora y en base a eso predice el tráfico. Entonces, por eso yo obtuve directamente datos predichos que tienen un componente al azar, o sea, una especie de ventana de certidumbre, y en base a eso hice todo el trabajo. Pero aún así son fiables porque están respaldados por un montón de datos históricos que nosotros no nos podíamos imaginar y que solo Google y su infraestructura podría manejar. Entonces, agarré las 24 horas del día y no solamente horas pico para captar absolutamente todo el patrón. Entonces, una avenida comercial se puede congestionar al mediodía y una autopista a la hora de salida o puede tener distintas horas pico. Entonces, la selección sí o sí va a tener que ser de todas las horas y en base a eso los modelos no supervisados van a sacar su mejor cara. Entonces, empezando por los modelos, voy a aplicar modelos de reducción de la dimensionalidad. En este caso, el primero es PCA, que bueno, es análisis de componentes principales. La reducción de dimensionalidad es cuando tenemos muchas columnas en un dataset, queremos reducirlas para tener una mejor visualización y entendimiento. Normalmente se puede utilizar igual para el análisis, pero más que todo para la visualización y el entendimiento del dataset. Entonces, aquí voy a reducirlo de 16 dimensiones, que son mis 16 columnas de datos, que corresponden a los 4 días y las horas, a 13. ¿Y cómo captura? Lo que hace PCA es obtener los eigenvalores y en base a ello captura los componentes principales. Entonces, cada componente principal va a tener una combinación lineal del resto de componentes. Entonces, cómo uno escoge estos componentes principales? Pues midiendo la varianza. Entonces, los componentes que tengan más varianza significa que explican más los datos y no tienen información más específica. Entonces aquí podemos ver todos los componentes, pero yo solo escogí los primeros 13. Entonces cada uno de estos 13, por ejemplo, el componente principal de nivel 1, el que explica más varianza, seguramente captura el nivel general de congestión. En cambio, el componente 2 seguramente explica si es laboral versus sábado y así sucesivamente. Entonces capturan información del dataset sin que nosotros lo sepamos. Es por eso que son no supervisados. Y esto se va a utilizar posteriormente para la visualización. Un map es muy parecido a PCA, solo que si PCA con una alegoría podría ser proyectar la sombra de un objeto tridimensional en 2D, UMAP hace un mapa cartográfico, o sea, hace un recorrido de toda la superficie de la figura y captura mucho más detalle y variedad, porque no es lineal, porque PCA es lineal, en cambio UMAP introduce la no linealidad al análisis y tiene algunos hiperparámetros, el número de vecinos cercanos, que en este caso se utilizó 15 para un equilibrio local, y una distancia mínima que evita que se solapen que se solapen estas nuevas dimensiones y preserva mejor la estructura global precisamente porque si es que los datos presentan no linealidad, captura mejor eso. Entonces aquí podemos ver un poco del UMAP coloreado. Aquí podemos ver el jump factor promedio y podemos ver que todos estos que tienen un jump factor casi de cero están en un lado del eje del componente UMAP y pueden ver que solo con dos componentes de UMAP, que es a lo que yo llevé precisamente a dos como hiperparámetro fijo y arbitrario, precisamente para graficar, podemos ver cómo ha capturado como si bajamos en diagonal en el gráfico, vamos a mucho más jump factor promedio. Y aquí podemos verlo junto con PC1. Miren que PC1 captura casi lo mismo que el jump factor en UMAP. Y esto nos dice que el componente principal de PCA sí capturaba el nivel general de tráfico. Y eso es increíble porque nadie le enseñó cómo tenía que capturar eso. Pero directamente los datos ya se lo dicen y el modelo es capaz de intuir esas relaciones subyacentes de los datos. Entonces, luego se ha utilizado DBScan, que lo que ha hecho, como les dije, es detectar densidad de muestreo. O sea, un barrio donde la zona es muy densa es donde están las casas muy juntas. Pasa lo mismo con las calles, donde hay calles muy juntas, es una zona que DBScan va a detectar como un clúster y zonas donde no hayan calles muy conexas las va a detectar como ruido. Entonces, va a buscar esas islas sobre las coordenadas GPS. Entonces, para ello necesitamos medir la distancia. Normalmente en todos estos algoritmos se utiliza distancia euclidiana. Pero en este caso no puedo utilizar distancia euclidiana porque voy a utilizar coordenadas georreferenciadas, latitud y longitud. Por lo tanto, necesito utilizar un enfoque que se adapte a la circunferencia de la Tierra, al hecho de que es una esfera.
que eso es geometría no euclidiana precisamente, entonces no podemos utilizar distancia euclidiana en geometría no euclidiana. Entonces voy a utilizar la distancia Haversine, que utiliza ángulos, en este caso cosenos y senos, para medir las distancias. En este caso el epsilon, que es más o menos que nos dice cómo va a ir juntando, cuál es el radio de los clústeres que vamos a ir escogiendo, lo he puesto de 500 metros. Entonces, no requiere un K porque lo haya solo, no es como K-means, donde tenemos que hallar primero un K previo para inicializar el algoritmo y va a detectar los outliers de manera automática, los que no caigan sobre estos clústeres. Entonces, ha detectado al final 11 clústeres, al 68% lo ha detectado como ruido y el 0.681 lo ha detectado, esa es la silueta, o sea, la medida que qué tan acertada ha sido el algoritmo. Es relativamente baja, pero para fines didácticos está bien porque el propósito no era hallar ningún dato revelador, sino detectar la densidad del muestreo. Entonces, el ruido obviamente no es un fallo, entonces solo va a detectar las zonas con cobertura densa. Luego, el más interesante es el Kamins, que ha hecho el clustering temporal, o sea, ha clasificado cuáles son las calles con bajo y con alto tráfico. ¿Cómo hizo eso? Bueno, Kamins es inicializado con unos centroides, con un número de centroides. Estos pueden elegirse, por ejemplo, por el método del codo, que es el más popular, pero en este caso yo decidí tomar arbitrariamente dos, con y sin tráfico, o sea, tráfico alto o tráfico bajo. Entonces, ya con esos dos centroides inicializados, empieza a medir las distancias y va ajustando para clasificar ambos clústeres. Entonces aquí podemos ver que este primero, que tiene unos picos muy altos de jump factor, evidentemente lo ha tomado como clúster cero, y el clúster de abajo es el de bajo tráfico. Y esto Camins lo ha detectado de manera completamente natural, sin que nadie le diga qué calles tenían harto tráfico y qué no, sin necesidad de poner un umbral fijo para detectar si la calle tenía tráfico o no. Entonces, bueno, en este caso, incluso el método del codo y el índice de silueta señalan k igual a 2, que era el que tenía más alto, y es por eso que se escogió. Entonces, claro, es una asignación iterativa. El algoritmo va a ir iterando y va a ir ajustando para clasificarlo mejor, midiendo distancias. En este caso, la distancia es centroide, que se inicializa al inicio de manera aleatoria y poco a poco se va ajustando a los datos. Desde aquí podemos ver más o menos dónde está la congestión. Eso es un poco el clúster temporal, la latitud, la longitud. Aquí podemos ver los puntos de alta congestión, baja congestión. Podemos ver que están un poco solapados, pero eso tiene sentido porque los datos no realmente dictan mucho de la utilidad de la vía ni de por qué va a estar congestionada. Este es el clustering espacial. Pueden ver que todos estos puntos los considero como ruido y los que están pintados con colores son zonas que ha detectado que tienen muestreo denso. Entonces, estas zonitas con muestreo denso son las que precisamente Devescan detectó con el epsilon, o sea, el radio de detección de 500 metros. Entonces, podemos ver los porcentajes de calles. La Paz, por ejemplo, tiene un porcentaje de alta congestión de 10,8 en distintas calles y de baja congestión del 89. Y el alto solo corresponde a alta congestión del muestreo, que otra vez dije que es estratificado, así que no representa la totalidad de las calles, de un 4%. Entonces, podemos ver que normalmente La Paz tiene zonas mucho más con más tráfico, y esto se debe a la geografía de la ciudad de La Paz, que es nefasta, y a la mala planificación. El alto igual no está planificado, pero el hecho de que sea plano ayuda mucho a hallar vías alternas, y eso reduce las zonas de congestión a principalmente las avenidas principales y las zonas de la ceja, y hace que el resto de zonas queden relativamente expeditas. Entonces, la congestión es severa, se concentra en pocas arterias, en este caso en los centros históricos, tanto en la avenida Montes como en la autopista, La Ceja, la avenida 6 de Marzo, en el Alto. Entonces es un pico bimodal, tanto en la mañana como en la tarde, que corresponde a la salida de las personas al trabajo y a la escuela y a su regreso normalmente. Entonces, luego de esto se ha aplicado el NMF. El NMF es Non-Negative Matrix Factorization. Lo que hace es factorizar matrices, o sea, una matriz que es la que tenemos, nuestra matriz de característica, la descompone en un vector de pesos, que en este caso es W, y H, que se llama el, en este caso, una matriz de pesos, perdón, y un vector de arquetipos. Los arquetipos precisamente son combinaciones lineales de distintas características que el algoritmo detecta. Y en este caso obtuve 6 arquetipos. Cada arquetipo puede llegar a interpretarse. Por ejemplo, el arquetipo 0 es una salida laboral vespertina. El arquetipo 1 es una entrada laboral matutina. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, a diferencia del clustering, cuando nosotros tenemos estos arquetipos, no es que una calle se le asigna un único arquetipo. No es decir, no es como decir, Avenida Montes es de arquetipo 0. O sea, sí o sí es salida laboral vespertina. Sino que esta descomposición
es como una especie de combinación lineal. Entonces, cada calle, cada segmento, tiene distintas proporciones de cada arquetipo. Es por eso que al momento de hacer esta multiplicación de matrices, obtengo los arquetipos y sobre ello voy a aplicar un análisis de splines. En este caso utilicé el algoritmo PCHIP, que es muy parecido a aplicar directamente splines cúbicos. La pequeña gran diferencia es que va a preservar la monotonía, o sea que no se va a inventar picos ni valles artificiales. Entonces, un algoritmo de splines es interpolación clásica, es unir puntos que tenemos inconexos mediante una curva suave. Normalmente ese segmento va a corresponder a un polinomio de tercer grado. Entonces, en este caso lo que vamos a utilizar es interpolar por los arquetipos. Entonces, ¿para qué voy a interpolar sobre los arquetipos? Cada tablita que voy a tener del análisis de non-matrix, de non-negative matrix factorization, voy a aplicar interpolación para obtener los días que no pude medir por la limitación de los tokens de la Google Distance Matrix API. Entonces, en este caso, interpolé martes. Entonces, la confianza obviamente es media porque, bueno, los datos del martes se van a obtener mediante los datos del lunes y del miércoles. Pero es algo es realista, obviamente no es el dato real, pero está bastante bien para obtener la semana entera. Jueves va a estar interpolado y por último domingo, que está en este caso extrapolado. Y por eso tiene confiabilidad baja, porque el domingo es uno de los días con menor tráfico. Entonces, no es fiable extrapolar algo donde un patrón cambia de manera tan repentina. Pero bueno, aún así se aplicó el análisis y ahora vamos a ver un poco de los resultados. Entonces, para eso utilicé los arquetipos. O sea, dividí los datos que tenían los arquetipos y así pude hacer el análisis y la interpolación de manera mucho más fácil. Y luego reconstruí ya con interpolados los datos, volví a multiplicar las matrices para obtener mi nueva matriz de características con los datos interpolados. Entonces, aquí más o menos se ve el flujo. Se extrayeron de la red vial, se recolectaron con la Distance Matrix API, se construyó la matriz de características, se partió en estas dos matrices de pesos, que los pesos son los que capturan qué corresponde a qué parte de arquetipo corresponde a cada calle, esa combinación lineal, y el PCHIP para hacer la interpolación entre los datos faltantes. Luego se hizo el clustering y por último el dashboard. Y bueno, dentro del clustering igual se hizo la reducción de dimensionalidad, que en este caso, ya lo dije, es únicamente para entendimiento e interpretación de los datos. Entonces, más o menos eso lo estoy llevando del GeoJSON, o sea, está en formato GeoJSON, lo estoy exportando. Eso lo va a tomar Flask y voy a hacer el dashboard interactivo. Entonces, algunos resultados interesantes. La varianza es mucho mayor en el alto para el PCA. Eso significa que los componentes se explican mucho más en el alto y seguramente es porque el hecho de que sea plana hace que el tráfico sea mucho más entendible. La alta congestión hay más en La Paz. Esa es una medida de non-matrix multiplication que, bueno, tampoco es tan importante ahora porque non-matrix multiplication realmente no es algo clustering, ha sido solo un paso medio para garantizar primero la positividad de los datos en la interpolación y la facilidad de cálculo. Entonces, ahora ya les voy a mostrar el dashboard. Aquí podemos ver el mapa y podemos ver que todas las vías están coloreadas de acuerdo a su jam factor. Esto quiero que quede claro. Muchas personas han pensado que el color era ya el clustering y no, no lo es. El color no es el clustering, el color es el jam factor. Por ejemplo, si yo cambio a la una y actualizo el mapa, el color seguramente cambie y las vías que antes estaban como rojas tal vez ahora están como verdes o viceversa. Entonces, esto depende mucho porque ahorita estoy viendo la ciudad de La Paz. Puedo igual poner ambas ciudades y actualizar el mapa a la una. Aquí podemos ver el alto. Va a tardar un poco porque, bueno, son grandes. Aquí está, el alto más incluido. A la una, pero por ejemplo, si pongo a las 5 se va a actualizar el mapa y muchas de estas vías ya no van a estar como estaban antes. Entonces esperamos un poco porque son datos muy gordos. Por ejemplo, esta estaba en naranja, la avenida 16 de julio, y ahora está en verde. Entonces, el coloreado es solo del jump factor en esa hora, el jump factor promedio. Donde sí está la clasificación es si hacemos hover sobre una calle. Aquí podemos ver cómo la detectó. En este caso lo detectó bajo. Este es precisamente el clustering que hizo Camins. Entonces, por ejemplo, si veo aquí el perfil de la avenida Sucre, puede salir que está sin zona y es zona por patrón. Entonces puedo ver el perfil de 24 horas de cada calle. Si están más llenas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta avenida tiene picos tanto en la mañana, pero sobre todo en la noche. Otra avenida, por ejemplo, de La Paz, la Max Paredes. Puedo ver el perfil de 24 horas. Y en este caso puedo ver que está clasificada por Camins como alta congestión. ¿Eso qué significa? Que
En promedio, en el día, el algoritmo reconoció que esta zona es de alta congestión. Y tiene sentido, porque ¿quién no ha ido por la Max Paredes y ha estado en el minibús 20 minutos esperando a que termine para llegar a la garita, por ejemplo? Entonces, es una zona de gran tráfico. Y así con cada calle. Entonces podemos modificar las horas e ir chequeando calle por calle. Y de paso en cada calle podemos ver el perfil de las 24 horas. En este caso, en ambas podemos ver el top 5 de mayor congestión y la mayoría coinciden con una clasificación de Cummins de alta congestión. Ahora podemos ver, estos son por horas, ¿no? Que uno tiene que seleccionar, pero igual puedo poner datos promedio. Estos sí que son datos tomados de todo el histórico, de que solo una semanita, tampoco es mucho, de las calles. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el estado actual, este es media. O sea, en la hora pico es a las 7 y la mejor hora es a las 3 de la mañana. Bueno, ¿quién transita a las 3 de la mañana? Y bueno, lo mismo en la Max Press y podemos ver su perfil de 24 horas. En este caso, las calles con más congestión son la Tumusla, la avenida Ocapata, la avenida de los Héroes, la calle Max Press. Bueno, y esta calle sin nombre que ha salido con bastante congestión en promedio. Pero bueno, eso seguramente está sin nombre por una falla de descarga de los datos de OSMNX. Luego aquí podemos ver la clasificación en DBSCAN, o sea que era la clasificación geográfica con los datos georreferenciados. Mataron un poco el mapa y aquí está precisamente las zonas que se midieron con DBSCAN, que como ya les dije es solo densidad de muestreo. Tampoco es que diga algo, pero es interesante para ver cómo las clasifica porque el resto ha sido clasificadas como ruido. Y luego aquí podemos ver, por ejemplo, esta zona tiene alta congestión. Esta zona también tiene alta congestión, pero por ejemplo, la zona 9 tiene baja congestión. La zona 7 tiene alta congestión. Esta zona tiene alta congestión. La mayoría de zonas que has reconocido de Scan son de alta congestión y tiene sentido porque si son con muestreo denso significa que son calles bien intrincadas y eso responde precisamente al tráfico. Y aquí, por último, un mapita en 3D para que se vea más bonito, donde podemos ver las calles con más tráfico, tanto en el Alto como en La Paz. Aquí ya podemos ver un poco algo más claro, por ejemplo, la calidad de los modelos, los gráficos, por ejemplo, aquí la proyección del UMAP y aquí la clasificación del Cummins, alta y baja congestión. Aquí un poco los resúmenes por clúster, el perfil temporal, este es el jam factor y esta es la hora. Podemos ver que las calles con alta congestión son más congestionadas tanto en la mañana como en la noche, aunque con una subida pronunciada a lo largo de la tarde. Y las calles de baja congestión tienen un poquito más de congestión en la noche y un poquito en la mañana, pero es extremadamente leve. Aquí podemos ver un poco el porcentaje de varianza explicado por cada componente en PCA. Como les dije, sirve para visualizar. Por ejemplo, en UMAP, este gráfico está bastante claro. Ha logrado comprimir estos datos de 96 dimensiones en 2 dimensiones y aún así podemos ver que toda esta parte de la coronita son datos de alta congestión de acuerdo a Camins. Entonces es útil para visualizar los datos y entender mejor qué es lo que estamos viendo. Obviamente, UMAP 1 y UMAP 2 es una mezcla que el algoritmo está entendiendo de varias dimensiones. Pero aún así es útil, por ejemplo, combinarlo con otra especie de clasificación, en este caso los colores que vienen de Camins. Aquí pasa lo mismo, un horario, patrón horario por clúster. Obviamente los de alta congestión es más o menos lo mismo que esto, pero explicado de otra manera. Aquí está la distribución del promedio del jam factor. Obviamente los de alta congestión van a tener un promedio mucho más pronunciado. Obviamente más hacia la mediana en el box plot y en el gráfico de violín. Y va subiendo el jam factor. Obviamente es bastante asimétrico. A diferencia de la baja congestión, donde la mayoría tiene casi cero. Porque son calles donde no transita casi nadie. Este es un poco el clustering espacial, las zonas y si el jam medio que tienen. Por ejemplo, zona 4 es la zona con más jam en promedio, que se puede ver en el mapa y podemos ver qué zona de muestreo denso dentro de mi muestreo estratificado tiene más tráfico. Esto, claro, ya llevado a todas las calles sí tendría resultados mucho más interesantes. Aquí está un poco de los arquetipos, que bueno, estas explicaciones realmente son interpretaciones, podrían variar. Y el correlado según el UMAP de acuerdo al DBSCAN. Y por último aquí un poquito de los métodos que se han utilizado. Y aquí está por último la comparación de días reales versus sintéticos. Entonces los que están así en líneas punteadas son precisamente los datos sintéticos, que como pueden ver dependen mucho de los datos reales que hemos calculado, porque precisamente son interpolaciones. Y eso es todo el proyecto. A mí me parece un proyecto bastante completo y algunas de las conclusiones que pude obtener son interesantes. Primero, las limitaciones del proyecto es que, bueno, el muestreo estratificado debido a los tokens, no tengo suficiente dinero como para ir tomando todos los datos de toda la historia de la ciudad que tiene Google Maps.
y tantas peticiones costarían bastante, así que hice lo que podía dentro de mis recursos. Luego, los días estimados evidentemente no son buenos, además que el periodo es acotado, porque este medio periodo predictivo es de 2024 a 2025, o sea, no hay variación estacional. Entonces, si se tomara, obviamente, mientras sube el volumen de datos, más debería mejorar la calidad de los modelos. Es algo que hay que tomar en cuenta. Otra cosa es que la congestión es estructural. O sea, a pesar de que no etiquetamos ningún segmento, los modelos descubrieron esta dicotomía, o sea, la variedad entre congestionado y no congestionado. Entonces, hay calles que casi siempre se congestionan porque si no el modelo no hubiera podido detectar si es congestionado o no, hubiera sido dudoso. Pero han visto ya con la Max Paredes. Es algo que toda la gente que ha ido por La Paz se puede dar cuenta de que en la Max Paredes te vas a tardar. Y si tienes que ir por la Max Paredes, mejor sal temprano. Pero eso es algo que nosotros hemos ganado de experiencia de vivir en la ciudad. El algoritmo no ha visto nada más que datos y aún así pudo detectarlo. Es la magia de los modelos predictivos y de los no supervisados. Y bueno, eso es todo lo que quería hablar. Muchas gracias y hasta luego.